Hermanos, damos gracias a Dios porque nos podemos unir a través de este medio para celebrar nuestro culto en este día 8 de noviembre de 2020, en el cual celebramos el 23º domingo de Pentecostés. El tema para este domingo es estar preparados. La idea central de este culto es estar preparados ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos escuchando el grito del esposo que viene a la medianoche. El grito a la medianoche es la afirmación de que Dios está obrando entre nosotros. ¿Dónde vemos su presencia? ¿Cómo experimentamos la presencia de nuestro Señor en nuestra vida diaria? Que durante este tiempo de adoración seamos inspirados a vivir cada día más conscientes de esa presencia y reconocer que Jesús, el esposo, está más cerca de nosotros de lo que nosotros nos damos cuenta. La presencia de Jesús es reconfortante, pero también es desafiante y nos inspira a mantener nuestras lámparas encendidas con el aceite de la bondad y el servicio en su nombre. Dejemos que nuestro testimonio se manifieste al Señor y sigamos velando por nuestras vidas y nuestras comunidades mientras trabajamos por la justicia de maneras pequeñas y transformadoras. Vamos ahora, hermanos, a iniciar nuestro culto en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos dirigirá nuestro hermano Abel en este culto. Buenas tardes, hermanos. Hagamos una oración personal en silencio en nuestros hogares mientras escuchamos un preludio. Hermanos, les pido que en sus casas nos pongamos de pie. Vamos a leer el acto de encuentro, lo vamos a leer alternadamente. Prepárate, llega el tiempo en que el Señor se acerca a nosotros. Señor, guíanos en el camino que conduce a ti. Guíame, oh Salvador. Señor, acércate a nosotros y toma nuestras manos. Ayúdanos, Señor, guíanos. Tú de mi alma salvación, en la ruda tempestad.
Dios de gracia, quédate con nosotros durante este día y todos nuestros días. Sana nuestras vidas y guíanos para estar preparados ante tu venida. Amén. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo esté, y haz que arribe sin temor. Yo feliz por fin seré. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Amén. Hermanos, tendremos la oración de invocación en labios de nuestro pastor. Vamos a unirnos en esta oración, lo haremos juntos. Señor, siempre estamos buscando orientación para el camino en el que nos has colocado. Nos gustaría que todo estuviera explicado para que supiéramos qué esperar, pero esa no es la forma en que funciona la vida. Nos recuerdas que en la historia de las 10 vírgenes, que siempre debemos estar listos para buscarte y servirte. Abre nuestros corazones hoy y recuérdanos tu gran amor por nosotros a través de todas las generaciones, porque te lo pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Es momento de entonar el himno Viene otra vez, número 330. Nos dirige nuestro hermano Antonio. Canten los ángeles con dulce voz, canten los hombres con sonora voz. Cristo vendrá, nuestro Rey vencedor. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. En gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. Él viene pronto a reinar. Ved en la tierra los aires y el mar, grandes señales cumpliéndose ya, todo indicando que pronto vendrá nuestro glorioso Señor. Viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Todos los muertos en Cristo saldrán de sus sepulcros y alegres irán para encontrar a su Rey vencedor. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Así. Hermanos, les pido que en nuestras casas nos pongamos de pie. Vamos a tener el acto de alabanza. Lo podemos seguir en nuestras pantallas y va a ser alternadamente. No sabemos el día y la hora de tu venida, Jesús, pero sabemos cómo prepararnos. Debemos vivir como pacificadores. No sabemos cuándo será el día que reinará la paz, pero sabemos cómo prepararnos. Debemos vestirnos de Cristo. No sabemos la hora en que el mundo respira el nuevo orden del reino, pero sabemos cómo prepararnos. Debemos vivir dignamente en todo momento. No sabemos cuándo vendrá Jesucristo el esposo, pero sabemos cómo prepararnos.
Debemos orar constantemente por la paz y caminar a la luz del Señor. Amén. Es momento del canto congregacional. Vamos a entonar los himnos número 154, El reino ya viene, y el himno número 49, Avívanos Señor. Seremos dirigidos por nuestro hermano Antonio Arellano. Ya viene, hermanos. Continuemos alabando a nuestro Dios como está indicado en el orden de culto, ahora con el himno número 49 que aparecerá en sus pantallas. Avívanos, Señor.
Amén, que se sea, hermanos. Vamos a tener el momento del testimonio a cargo de nuestra hermana Norma Ordóñez. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Norma, para los que no me conocen. Me comentaba el pastor que sí podía yo dar mi testimonio. Por cuestiones de tiempo que gracias a Dios le he dado, en que hemos estado un poquito ocupados con trabajo y pensando en estos momentos que hemos estado pasando. Para unos, yo en mi caso tengo mi negocio y platicaba con algunos clientes, algunas personas me comentaban que pues la situación estaba bastante complicada para unos, para otros les ha beneficiado bastante. Pues yo me quedo con el amor y el cariño que siempre Dios nos da y nos fortalece en las situaciones buenas y malas en las que nos permite vivir y estar acá, principalmente con salud, que ese es el dicho o suena a cliché, en que mientras uno tenga salud, todo lo demás es posible. Y sí, me he dado cuenta en que pues uno teniendo salud, se levanta uno cada mañana, abre uno los ojos y piensa uno a Dios, gracias por permitirme ver otra vez a mi familia, tener mi trabajo y seguir adelante, ¿no? Yo desde febrero, como mi testimonio, desde febrero tuve que dejar atrás ciertas cosas que me estresaban, y con la preocupación de esta situación que venía, dije, pues espero no me afecte como a algunos les afectó, que veía yo en otros países que estaba afectando bastante. Me puse en manos de Dios, con mi familia y amigos y personas que me estiman, y seguí adelante en el sentido de que quise dejar personas que a veces a uno lo asfixian socialmente. Yo dejé bastantes actividades para dedicarme a mí, porque también el trabajo a veces es bueno, pero también a veces es malo, porque pues se dedica uno tanto al trabajo y deja uno a las personas, o deja uno momentos que no está uno viviendo satisfactoriamente. Entonces yo, como mi testimonio de este año o parte de este año, con la situación que hemos vivido, doy gracias a Dios porque a pesar de ciertas decisiones que tomamos, Él nos lleva de la mano, que a veces parece que no podemos llegar a donde queríamos, pero pasa tiempo y Dios nos socorre, Dios nos bendice y podemos llegar a donde queríamos. Yo en este momento, como mi testimonio personal, fue que dejé actividades para dedicarme a mi persona, a mi familia, y ha sido de gran bendición porque he vivido cosas en mi vida de una manera tan tranquila y que me hacía falta. A veces hace falta estar con nosotros mismos y con Dios y nada más. Como mi recomendación o comentario para ustedes, hermanos, es que no siempre el trabajo, las actividades que nos remuneran algo va a ser siempre pues bueno. Siempre tenemos que darnos un respiro, tener un momento de tranquilidad en nuestras vidas, y esta pandemia ha servido, creo que para muchos, el estar en casa, convivir con familia, dedicarse a actividades que realmente le gustan a uno. Yo en mi caso me puse mucho a pintar y
ha sido algo bueno, en que estas situaciones sociales o del país o del mundo nos han llevado a dedicarnos o ver cosas mejores que hay en nuestra vida. Entonces, yo les mando bendiciones, hermanos, donde quiera que estén, en sus casas, en donde quiera que estén. Yo les mando muchas bendiciones y bueno, un saludo, esperando que ustedes y su familia se encuentren de salud bastante bien, algunos hermanos ya recuperados, y sigamos adelante de la mano de Dios, pero también tomemos nuestro tiempo para nosotros mismos, obviamente de la mano de Dios. Les mando un saludo, grandes bendiciones, mucho trabajo, mucha salud, y nos estamos viendo, hermanos. Dios les bendiga. A Dios gracias por la vida de nuestra hermana Norma Ordóñez, por impartirnos su testimonio. Es momento de la oración. Seremos dirigidos por nuestro hermano Esteban Sánchez Lemus. Misericordiosísimo Padre, hoy hacemos eco a las palabras del apóstol San Pablo diciendo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tus provisiones, porque todo lo que tú nos das es conforme a nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales y emocionales. Necesidades básicas para nuestra vida, nos las has dado con todo el bien celestial. También agradecemos por aquellas cosas que no tenemos, porque de esa manera estaremos confiando en tus promesas, dependiendo en un 100% de tu mano, amado Dios. Todas las cosas que tenemos provienen de ti y las estamos disfrutando. Danos sabiduría para administrarlas para nuestro provecho y para apoyar a los que nos rodean, para que seas reconocido justo. La salud en el vestido, el techo, el alimento, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra amada iglesia. Gracias, Señor, pero también nos acordamos de los que están enfermos. Suple, Señor, dale salud a nuestros hermanos como la hermana Yolanda Cuatepozo, Ernesto Cortázar, el niño José de Jesús Aguilar, el matrimonio Zamudio Herrera, la hermana Angélica Molina, el hermano Santiago Tobar. Otros motivos de oración es por fortaleza a nuestra hermana Marcela Matamoros y Graciela García. Araceli Totomos, también apoyamos la gratitud de nuestro hermano Salvador Calva. Los hermanos Roberto Ramírez Carreto y Carlos Munguía piden la dirección de Dios para solucionar sus problemas. También suplicamos por la señorita Daniela Muñoz, que puedan ser localizada por sus familiares, por los problemas de la familia Jara Aguilar y Molina Carrillo, que pronto puedan ser solucionados, por los hermanos que han sido afectados en sus trabajos. Suplicamos también protección a cada una de las familias de nuestra iglesia, el Buen Pastor de Apizaco. También que pronto se pueda tener una vacuna para el coronavirus. Por las
autoridades civiles y eclesiásticas, dale sabiduría para solucionar los problemas, por los problemas en nuestro país, por el sector de salud que está expuesto al contagio. Señor, protégelos, te lo suplicamos. Y más cosas quisiéramos decirte, pero tú nos conoces y estamos seguros que tú ya estás obrando en cada uno de ellos. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. A Dios gracias por la vida de nuestro hermano Esteban Sánchez, el cual nos tuvo en oración. Hermanos, les pido estar en pie en sus casas. Vamos a tener el llamado a poner atención a la palabra. Lo haremos alternadamente y lo podremos ver en nuestras pantallas. Atento el pueblo de Dios, el Señor viene a nosotros, necesitamos estar preparados. ¿Cuándo es la fecha? ¿Tiene una hora de llegada? Eso no importa, solo necesitamos estar preparados. No es así como funciona el mundo. Se tiene que planificar estas cosas. Pero el Señor no obra de la misma manera que el mundo. ¿Qué significa estar preparados? ¿De qué se trata todo esto? Es hacer un balance de nuestras vidas, curar viejas heridas, reconciliar relaciones, perdonar, servir a los demás, sobre todo practicar el amor de Dios como Jesús nos enseñó. No tengo reparadas viejas heridas, enojos. No he cumplido el trabajo que Dios me encomendó. ¿No me dará Dios un pequeño periodo de gracia? Dios siempre te ha dado un periodo de gracia. Dios te ha ofrecido bendiciones y te ha dado un regalo. Dios te pide que estés listo para servir, que tomes una decisión. Es necesario poner en orden prioridades, colocando a Dios en primero. Es hora de poner a Dios primero en tu vida. Si haces esto, las otras cosas serán ordenadas en su lugar. La venida de Cristo se acerca. Preparémonos. Amén. Vamos a entonar el himno número 544. La venida de Cristo. Seremos dirigidos por nuestro hermano Antonio Arellano. En 1844, hermanos, en octubre, hubo un movimiento que anunciaba una fecha de la venida de Cristo. Y bueno, este movimiento tuvo repercusiones y se anunciaron otras dos fechas más, una en 1868 y una por el 73-74. Y a partir de ahí se fundaron algunas iglesias que jamás se han retractado de este error. Sabemos bíblicamente que nadie sabe ni la hora ni la fecha. Sin en cambio, nosotros como metodistas, así como lo hemos leído y como proclama y como anuncia este himno, vigilad, perdonad y trabajad, así habremos de esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo sin poner fecha, sino esperándole, estando preparados. Cantemos y reflexionemos, hermanos. No seamos
Amén, que así sea, hermanos. Vamos a tener el momento de la proclamación de la palabra. Les pido que busquemos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Mateo, en el capítulo 25, vamos a leer del 1 al 13, lo vamos a hacer alternadamente. Amén. La palabra de Dios dice, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falten a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Todos juntos, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Es momento del sermón titulado Estar preparados en labios de nuestro pastor. Vamos a tener una oración, hermanos. Señor, en esta hora, gracias te damos porque estamos ante tu palabra y nos ponemos ante ti, Señor, para que tú sigas transformando nuestra vida y que tu palabra, Señor, sea en esta hora quien hable a nuestra vida. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la parábola que hemos leído ya, que hemos escuchado también, que está en el Evangelio de Mateo, nos relata en parte lo que sucedía en las fiestas de boda en aquel entonces. Básicamente, las bodas judías en aquel entonces se constituían en base a dos sucesos. Primeramente, el novio iba a la casa de la novia, de los padres de la novia, quien en lo futuro sería su esposa, para establecer el llamado desposorio. Es decir, era el compromiso que se establecía entre las dos familias para que en lo posterior se llevara a cabo el casamiento. Después de esto, entonces el novio regresaba a su casa y se quedaba presente que el novio regresaría a la casa de la novia, regresaría por la esposa, diríamos también, porque recordemos que ya estaban desposados, y para que así también se celebrara un gran banquete que duraba varios días. Algunos hablan de que este banquete llegaba a durar 7 días aproximadamente, por ahí de esos días, ¿sí? Y bueno, mientras el esposo regresaba, la novia tenía la responsabilidad de estar preparada para cuando llegara el esposo. Dentro de las costumbres de aquel entonces, ante la inminente venida del esposo, cuando ya se aproximaba la fecha en que llegaría el esposo, que era algo que se llegaba a comentar, entonces la novia, o mejor dicho, como ya lo he mencionado, la esposa,
pues invitaba a otras jóvenes, otras llamadas vírgenes, estas jóvenes, a quienes le iban a acompañar en ese gran día y irían juntamente con esta pareja, este esposo, esta esposa, y recorrerían las calles con gozo, con cánticos, una festividad muy especial hasta llegar a la casa del esposo donde se celebraría este gran banquete. Y bueno, hermanos, en aquel entonces, como en nuestros días, las mujeres eran, pues pasaban por un tiempo difícil, un tiempo duro. Poco podían disfrutar de salir, de estar en otros lugares, sino que tenían que quedarse en su casa, cuidando a los hijos, encargándose de las tareas domésticas, y difícilmente podían salir de sus hogares para convivir con otras personas. Así es que, hermanos, esta invitación era una ocasión muy importante, muy especial, que podían entonces salir de esa vida tediosa, de esa vida difícil, debido a que pues las mujeres eran vistas como simples objetos, una propiedad más del varón. No había una valoración de su persona. Entonces, este era un momento para que las cosas fueran un poco diferentes para estas mujeres. Tenían un tiempo, esto les permitía un tiempo de disfrutar de la compañía de otros y sentirse bien. Un tiempo también para dejar los sinsabores de la vida y sentirse incluidas como personas. En medio de todo esto era un tiempo pues que les traía felicidad. Y hermanos, esto también nos habla, y aquí nosotros podemos pensar que estamos pasando por un tiempo difícil de aislamiento, estas medidas preventivas. Y bueno, esto ha traído también muchas consecuencias, muchos males, ¿verdad? Y en medio de esta situación, en medio de estas dificultades, somos invitados, cada uno de nosotros, a pasar un tiempo especial, un tiempo de felicidad, de alegría, que nos haga salir de esta vida tediosa y sobre todo a estar en compañía, en esa compañía amorosa de nuestro Señor Jesucristo, a través o en medio de nuestros seres que amamos. Hermanos, estamos en un tiempo de incertidumbre, hay nuevos brotes de este virus, nuevos contagios, ¿sí? Y en medio de esta incertidumbre, Dios nos está invitando a disfrutar un momento en el cual podamos afirmar que Dios está en medio de nosotros, que su reino está en medio de nosotros y se está manifestando el amor, la paz y la justicia. La fiesta de la vida está teniendo lugar ya, está sucediendo ya ahora entre nosotros. Y hermanos, si tenemos nuestras lámparas encendidas, nos vamos a dar cuenta de que esa fiesta ya está sucediendo en medio de nosotros, de que ese banquete ya está Dios Jesucristo poniéndolo delante de nosotros. Que en medio de las dificultades, estas dificultades por la salud, por la economía, su presencia nos hace ver que estas situaciones son pasajeras y también nos hace soportar con esperanza estas penas, estas angustias, porque la luz de nuestra lámpara es Jesucristo. Y Él es el que nos llena de gozo, nos llena de esperanza en medio de las angustias. Hermanos, que durante este tiempo seamos inspirados para vivir más conscientes de que su presencia está en medio de nosotros. Reconocer que Jesús
está caminando a nuestro lado. Jesús, el esposo, de ese esposo que se habla aquí en esta parábola, está caminando cerca de nosotros. La presencia de Jesús, hermanos, sin duda es muy confortante, pero también es muy desafiante y nos inspira a tener nuestras lámparas encendidas con ese aceite de la bondad, con el servicio, para que el día cuando Él venga, cuando se celebren esas bodas del Cordero, como lo dice Apocalipsis, podamos escuchar: bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Esto lo dice Apocalipsis 19, versículo 9. Así es que, hermanos, en primer lugar, vamos a meditar sobre el anhelo de estar ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, al estar con Jesús. Y, hermanos, quisiera preguntar: ¿qué tanto cree usted que aquellas vírgenes deseaban que llegara el esposo? Recordemos que todas aquellas mujeres jóvenes, porque así era como se nombraba en aquel entonces a estas mujeres vírgenes, las mujeres jóvenes, así eran nombradas. Y bueno, muchos han llegado a considerar que debido a que el texto dice que estas mujeres cabecearon y se durmieron, pues da a entender que no anhelaban la llegada del esposo. Sin embargo, debemos tener presente que no solo las insensatas se durmieron, sino también las prudentes, ¿verdad? El que hubieran estado dormidas no implicaba que no anhelaran estar con el esposo, anhelaban estar con el esposo. Pero algo de lo que había estado pasando es que el esposo había retrasado su venida. El retraso no previsto de esta llegada del esposo, ¿sí? Esto es lo que dice ahí el versículo 5. Y bueno, esta es una posibilidad que también nosotros tenemos que tener muy presente, que la venida de nuestro Señor Jesucristo puede retrasarse, ¿sí? Y bueno, en los capítulos 24 y 25 de Mateo tratan sobre de la escatología. O sea, hermanos, la escatología es lo relacionado al fin de los tiempos. Y también de la parusía. Mejor van a decir, ya estoy mencionando términos domingueros, pero hermanos, es importante que también sepamos de estos términos. Bueno, ¿qué es la parusía? Pues es el retorno de Cristo, ¿sí? Y el capítulo 24, este capítulo que antecede al 25, concluye con la parábola del siervo fiel y el siervo infiel. Los versículos 45 al 51 del capítulo 23 es lo que nos relata. Que esta es la primera parábola de 4 parábolas que abordan el tema del reino venidero. En esa parábola, el siervo infiel asume que su amo va a tardar y por lo tanto actúa de una manera infiel. Sin embargo, el amo llega de forma inesperada y lo castiga duramente y lo pone en un lugar donde dice ahí el capítulo 24, versículo 51, será el llorar y crujir de dientes. En la primera de las 3 parábolas, el amo sorprende a la gente regresando intempestivamente, inesperadamente. En la primera y segunda parábola, el amo retrasa su venida. Y lo podemos ver en el capítulo 24, versículo 48, y en esto que estamos leyendo, capítulo 25, versículo 5. Y en la tercera parábola, que eso es lo que continúa después de esta porción que hemos leído, el amo regresa después de mucho tiempo. Bien, estas parábolas reflejan el hecho de que la iglesia en los primeros siglos, y sobre todo a quien el Evangelio de Mateo se dirige, se encuentra en una etapa donde la venida del Señor había tardado, ¿sí? Es a finales del primer siglo. Y entonces tenían que estar lidiando con esta demora de la venida de Jesús. Ellos esperaban que Jesús regresara inmediatamente
Y a través de estas parábolas se le estaba diciendo a estos cristianos, a estos primeros cristianos, que había que esperar y estar preparados para el regreso del Señor. Y bien, hermanos, siempre los retrasos pueden provocar algunas situaciones difíciles, el peligro que provoca el retraso de la venida. Si dejamos de creer que pueda venir nuestro Señor Jesucristo, que pueda hacerlo en el día de hoy, pues tampoco lo esperaremos mañana. Y así vamos dejando de preocuparnos y también vamos vamos a volvernos personas que no le echemos de menos. Vamos a ser personas que no nos duela el que Él no esté, ¿sí? Y no vamos a estar entonces en esa espera. Nos sucede, hermanos, que por haber perdido esa esperanza de que Él venga y de encontrarnos con Él, estamos perdiendo esa comunión con Él, poco a poco, muchas veces sin darnos cuenta. Y nos vamos olvidando, nos vamos aislando, nos vamos separando de Él. El mundo, mucha gente y desafortunadamente creyentes también, estamos echando de nuestro mundo a Jesús. Lo estamos echando de nuestro corazón porque no soportamos no tenerle y que no esté con nosotros. Eso es lo que llegamos a pensar muchas veces. Percibir su ausencia es la condición para ponernos a esperarlo. Solo quien lo echa de menos lo puede esperar. Solo quien siente su ausencia es quien puede amar a su Señor. Se espera, dicen, que se espera al que se ama. Así como la esposa que ama a su esposo lo espera pues con mucho anhelo, ¿sí? Y esto lo vemos, hermanos, con esos enamorados, ¿verdad? En ese noviazgo, que cómo esperan que llegue ese momento para encontrarse y abrazarse. Es algo tan especial. Yo creo que muchos en esta hora se acuerdan de esta experiencia, ¿verdad? A veces, hermanos, pasan los años y como que ese deseo de verse, de encontrarse, pues ya se va perdiendo. Debemos de mantener ese deseo de vernos, de encontrarnos, así como cuando éramos novios, así como cuando lo hacíamos de novios. Muchas veces dice alguno de la pareja, si lo veo diario, ¿sí? Ya a veces nos cansamos de vernos, pero debemos mantener eso, ¿sí? Cuando se está enamorado verdaderamente, se tiene ese anhelo de encontrarse y apenas se va uno, ya parece que pasaron mucho tiempo y ya quiere uno ver a la pareja, ¿sí? Vemos cómo estos jóvenes cuando están en la etapa del noviazgo, y bueno, adultos también que así lo hacen, ya nada más están mandándose mensajitos, ¿dónde estás? Ya te extraño, ¿a qué hora llegas? ¿A qué horas pasas? ¿Por qué hay ese amor? Se anhela encontrarse. Y hermanos, cuando amamos de verdad a Dios, soñamos ese día de encontrarnos con Él cara a cara. Si nosotros amamos a Dios, pues buscaremos estar en esa constante comunión de alguna manera, aunque todavía no podamos estar frente a frente, cara a cara. A veces, hermanos, estamos tan entretenidos en tantas otras cosas que ni siquiera estamos al pendiente de que ya llegó Jesús a nuestra vida. Es como a veces, hermanos, en la pareja sucede, ¿verdad?
el esposo está tan entretenido, tan ocupado en otras cosas, que ni cuenta se da de que tiene cerca ahí a su esposa, ¿sí? Y esto, hermanos, es un reflejo de que se va dando ese distanciamiento, esa separación, se va perdiendo ese amor. Quien cree que Dios camina a nuestro lado y que Él nos acompaña, también estará al pendiente para que de esta manera pueda estar en esa constante comunión con Él. Hay muchas veces en los cuales dejamos de estar pendientes, perdemos esa esperanza de encontrarnos con Él, porque se ha retrasado su venida. Pero, hermanos, tengamos muy presente que aunque el esposo, nuestro Señor Jesucristo, ha tardado, sin embargo, Él está en camino y en cualquier momento puede llegar y se presentarse en nuestra vida. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver sobre la insensatez que se refleja ante la falta de responsabilidad. ¿Y cuál era la diferencia entre estas vírgenes, estas mujeres prudentes e insensatas? Y hermanos, si notamos ahí en el pasaje, se habla de que estas mujeres, tanto las prudentes como las insensatas, se durmieron, como ya decía hace un momento, se durmieron todas, ¿sí? Y así que haberse dormido no era una característica que las distingue, ¿sí? Además, también se muestra que estas mujeres prudentes, como las insensatas, fueron invitadas a esta boda, a esta fiesta, ¿sí? Y aquí, hermanos, vemos cómo encontramos esta invitación a todos, ¿sí? Dios nos invita a todos. Y bueno, hay que notar también que estas mujeres, este grupo de mujeres, tenían todas sus lámparas, ¿sí? Pero aquí está lo que les distinguía, ¿sí? No todas tenían el aceite suficiente para que cuando llegara el esposo pudieran recibirle, ¿sí? Y hermanos, esto nos habla de que no basta con solo estar esperando al Señor. No solo es suficiente con que nosotros estemos en esa espera del Señor, sino que hay que estar preparado para que cuando Él venga y tener esa luz para poderle recibir. Y esto es algo muy importante. Dicen que saber y no hacer es de necios. Saber y no hacer es de necios. Las mujeres necias, estas vírgenes necias, representan a aquellos que han escuchado el mensaje de Jesús, pero que no lo llevan a la práctica, ¿sí? Una manifestación de la insensatez es saber que uno tiene tiempo, el tiempo suficiente para prepararse, para realizar diversas cosas y no prepararse. Por ejemplo, hermanos, ¿sí? Los que estudian tienen el tiempo suficiente para dedicarse y prepararse para su examen. La insensatez es que sepas que tienes ese tiempo y no lo aproveches para prepararte. Te prepares una noche antes. La insensatez, hermanos, es también no prepararse para el matrimonio, ¿sí? Es algo que es bueno para la vida, ¿sí? Pero muchas veces, hermanos, muchos no se han preparado y no se están preparando para esta etapa tan importante de la vida. Y a veces vienen tantos problemas, tantas dificultades por lo mismo. Sabemos, hermanos, que todos vamos a llegar a una etapa de la vida donde las fuerzas se acabarán, donde ya no podemos seguir trabajando. Sin embargo, ¿qué tanto nos preparamos para esa etapa de la vida? Desafortunadamente vemos, hermanos, en nuestra sociedad que no hacemos eso, ¿sí? No nos preparamos para este tiempo de la vejez, y muchas veces las situaciones que se presentan son muy desagradables. A veces, hermanos, tomamos las cosas
a la ligera y no nos preparamos para el porvenir. Y aquí, hermanos, la insensatez no estaba en que ellas pues simplemente se durmieran, no, sino en no mantener su lámpara encendida. Como seguidores de nuestro Señor Jesucristo somos llamados a ser luz del mundo. Debemos mantener la luz de nuestro Señor Jesucristo encendida en nuestra vida, para cuando Él venga nos halle ahí siempre alumbrando. Esta parábola, hermanos, no es dirigida a aquellos que están fuera de la iglesia, sino a los que estamos dentro de la iglesia. Esta parábola nos alienta a que nos mantengamos siempre en vela, incluso cuando ya estamos cansados, a estar continuamente preparados para que no nos sorprenda la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, la preparación no es algo transferible, es decir, no simplemente lo podemos pasar de a uno a otro, ¿sí? El Evangelio nos refiere que estas mujeres insensatas empezaron a decirle a las vírgenes sensatas, a las prudentes, que les compartieran de su aceite. Podríamos pensar, hermanos, que esto, porque estas mujeres sensatas no compartieron su aceite, ¿verdad? Es lo que dice ahí el versículo 9. Y pudiéramos pensar que eran unas mujeres egoístas, pero no, en realidad son mujeres prudentes que se dan cuenta que no hay suficiente aceite para todas. Estas mujeres prudentes no se ponen a criticar a estas vírgenes insensatas por su falta de precaución, sino en su lugar les sugieren alguna solución y les dice que vayan y compren ese aceite que hace falta. No estaban careciendo de amabilidad, simplemente estaban enfrentando los hechos como son en realidad. Si compartían su aceite se acabaría muy pronto y cuando viniera el esposo pues no habría luz para la fiesta, ¿sí? Así es que las vírgenes insensatas tenían algo de aceite. Estas mujeres habían hecho algunos preparativos en el pasado, tenían algo. Sin embargo, pues eso no fue suficiente. Había que prepararse para que estuvieran con todo lo suficiente para cuando llegara el esposo. Estas mujeres, como decimos popularmente, se durmieron en sus laureles. Y es que, hermanos, no basta solo con lo que hemos hecho en el pasado. A veces decimos, yo ya trabajé, ya hice muchas cosas, ya serví a Dios y ahora me pongo a dormir en mis laureles. No, sino de ser constante, de permanecer firmes, constantes, de mantenernos siempre bajo la gracia de Dios y no estar viviendo de las glorias del pasado. Hay mucha gente que piensa que ya lo que hizo, con eso le es suficiente para hasta que venga el Señor. No, tenemos que estar constantemente en esa comunión con Dios, en ese servicio a Dios. Hay mucha gente que es necia y que cree que puede obtener y ganarse el cielo con la gracia de otros. Hace algunos días estuvimos celebrando la Reforma Protestante, que es más o menos algo que se hablaba en la Reforma Protestante, que por medio de los méritos de otros se podría obtener la salvación, ¿sí? Y hermanos, bueno, estamos en un tiempo, en un ambiente donde vemos que la gente le roba sus cosas a otro, gente que le roba las ideas a otros, estudiantes que le copian los exámenes a otros, gente que no espera su turno y se mete en la fila, ¿verdad? De una manera en la cual pues hace este tipo de cosas ilegales. Y hermanos, hay gente en la iglesia muchas veces que piensa ganarse la ayuda de Dios mediante otros, ¿sí? Y a veces dice, no, ore usted por mí,
pidan por mí, les pido a los hermanos que oren por mí, y cuando uno mismo no es el que se está poniendo a orar. La gracia de Dios no es algo que se transfiere, ¿sí? Es algo que nosotros mismos buscamos y constantemente tenemos en nuestra vida. El ser sensato, hermanos, nos capacita para entrar en el reino de Dios. El aceite del cual se habla aquí, hermanos, pues representa varias cosas. Martín Lutero, por ejemplo, decía que representaba la fe. Sin embargo, en el contexto de Mateo, más tiene que ver con la piedad, con una relación personal con Dios. Estar preparado significa trabajar fielmente para la obra del Señor. Si bien, hermanos, el aceite representa el Espíritu Santo, y es también lo que algunos dicen, que aquí se habla de tener el Espíritu Santo, el aceite que es el Espíritu Santo, es verdad. Sin embargo, en el contexto del Evangelio de Mateo tiene que ver más con cuidado de la administración, cuidado de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de ser generosos para aquellos que están a nuestro alrededor y que tienen necesidad. De esta manera seguir firmemente a nuestro Dios. Entonces, en este contexto significa ser generoso para quienes tienen necesidad. No significa, hermanos, que ganamos la salvación por obras, ¿sí? Sino se trata de que respondemos en fe a nuestro Dios en gratitud por su misericordia mostrada en nuestra vida. Entonces significa, hermanos, también ser obedientes a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Tener nuestra lámpara encendida, hermanos, significa que, como lo hemos cantado, hermanos, como lo hemos leído también en el culto, significa trabajar, significa perdonar, hermanos, ¿sí? Si viniera el Señor y no hemos perdonado, estamos todavía peleando con alguien, estamos en conflicto con algo, ¿qué va a suceder? Si viene el Señor y no hemos resuelto todas estas cosas, ¿qué va a suceder? Por eso es importante, hermanos, si tenemos ahora la oportunidad, vayamos con nuestro hermano con el cual tenemos conflicto, con nuestro familiar, y pidamos perdón. Esta parábola nos habla fuertemente y nos enfatiza que el ser cristianos no es solamente por un rito que llevamos, no es solamente porque fuimos bautizados, sino que el ser cristiano significa ser verdadero discípulo que crece constantemente. No es solamente un cristiano de apariencia, sino fielmente. La Biblia nos habla, ahí el mismo Evangelio nos habla que aquel que encontró ese tesoro escondido, esa perla de gran precio, fue y dice, y vendió todo lo que tenía, ¿sí? Eso es estar preparado, entregarlo todo, constantemente, todo el tiempo, ante la venida de nuestro Señor. No solo este hombre de la parábola del tesoro escondido se conformó con que vio el tesoro y encontró esa perla de gran precio. No se quedó ahí, sino que dice que fue y vendió todo para comprarlo, para tener eso. Así es también en nuestra vida cristiana. Es un llamado en este evangelio a vivir este discipulado de una manera firme, de una manera comprometida. Porque será fatal, hermanos, que llegando el momento en que el Señor venga, no estemos preparados. Jesús advirtió, no todo el que me dice Señor, Señor, que dice, entrará en el reino de los cielos. Porque muchos dirán, Señor, en tu nombre yo hice grandes cosas, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero ¿qué dice esta parte, hermanos? Que Dios no les conocerá. Y hermanos, así es que no basta simplemente con decir Señor, Señor, porque el Señor nos puede decir apartados de mí,
obradores de maldad. Jesús nos deja en claro, nos deja claramente que es importante que nosotros nos mantengamos en esa obediencia. Tener encendidas nuestras lámparas significa arrepentirnos de nuestra manera vana de vivir. No quedarnos y no vivir acostumbrados al pecado. Arrepentirnos es dejar esa vana manera de vivir. En esta parábola encontramos esto, hermanos, el arrepentimiento. Y mientras tengamos tiempo, hagámoslo, hermanos, ¿sí? Porque después llegará el momento en que eso ya no tiene ningún sentido. Cuando el esposo llega, de acuerdo a esta parábola, aún aunque estas mujeres rogaron, ya era demasiado tarde. A veces, hermanos, ya es demasiado tarde para pedir perdón. Ya es demasiado tarde para prepararse, pero mientras tenemos la oportunidad, hagámoslo, estemos preparados. Llegará el momento en que la puerta se cierre y ya no valdrá ninguna súplica. No importa cuánto lloremos, cuánto supliquemos, al final esa puerta no se abrirá. Para concluir, hermanos, debemos hacer un análisis de nuestra lámpara. ¿Está encendida o no? Mientras más tarde nuestro Señor Jesucristo, más difícil será mantenernos preparados. En verdad, el retraso ha sido largo, hermanos, pero debemos estar preparados. Debemos ser una iglesia prudente que, a pesar del retraso de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos manteniendo nuestra fe y estamos siempre teniendo presente que que Jesús está en medio de nosotros. Y entonces tenemos que seguir sirviendo, tenemos que seguir orando, hermanos. A veces no estamos siendo perseverantes en la oración. Y de esta manera tendremos la victoria prometida por nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis, ¿verdad? Y bueno, también en el Evangelio de Mateo lo refiere, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, ¿nos sentimos preparados? ¿Estamos preparados? ¿O qué podemos hacer para estarnos preparados? ¿Cuáles son aquellas acciones que podemos tomar para vivir de una manera prudente en este tiempo? Hay una frase que siempre me ha llamado la atención, que dice: el aceite da luz al consumirse en servicio a los demás. Y eso es la manera en que tenemos que vivir, hermanos. Consumirnos nosotros para servir a otros, para dar luz a los demás. Esta parábola, hermanos, no nos habla solo de hacer preparativos para cuando nos muramos, para cuando sea la segunda venida, sino también para estar al pendiente, sirviendo a Dios en este tiempo. De esta manera, ser discípulos que estamos siempre constantes en esa comunión con nuestro Dios. Así es que, hermanos, tengamos en cuenta su palabra y que tomemos con seriedad su palabra para nuestra vida. Vamos a hacer este momento de confesión, esta oración de confesión, la vamos a hacer juntos, hermanos. Oh Señor, nunca parece haber suficiente tiempo para hacer todas las cosas que se nos exigen. Vivimos marcados por el tiempo del reloj y rara vez nos dejamos guiar por tus tiempos. Nos gustaría que vinieras en momentos planificados por nosotros para que podamos incluirte en nuestras ocupadas vidas.
Perdónanos, Señor, por intentar convertir tu llegada en un evento programado. Perdónanos por querer señalarte a qué hora de nuestros calendarios debes llamarnos al servicio. Sin embargo, eres el Dios que estableces el momento de tu venida. Eres el Dios eterno que siempre nos amas y estás listo para recibirnos. Ayúdanos a aprender que contigo, como base, podemos manejar cualquier cosa que se nos presente. Ayúdanos a tenerte como prioridad en nuestra vida. Amén. Vamos a cantar este himno. Iglesia de Cristo, nos dirige nuestro hermano Antonio. Hermanos, escuchemos estas palabras de seguridad. En la oscuridad más profunda, en los tiempos en los que todo parece perdido, no estamos perdidos para Dios. Él nos perdona y nos salva. Dios nos llama a estar preparados para su nuevo reino. En todo, Dios está con nosotros. Amén. Es momento de la presentación de nuestras ofrendas y diezmos. Busquemos en las Sagradas Escrituras, en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como lo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tendremos la consagración de las ofrendas. Santo Dios, tú derramas tus bendiciones sobre todos tus hijos e hijas constantemente y esperas que vaciemos nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros dones para satisfacer las necesidades de quienes nos rodean. Bendice estas ofrendas, úsalas para traer sanación y esperanza a tu pueblo. Amén. Vamos a entonar el himno número 86, Trabajad, nos dirige nuestro hermano Antonio Arellano.
Hermanos, tengamos este envío y bendición apostólica de manera alternada. Una pequeña parte de nuestro culto está terminando. El campo más amplio de nuestra adoración comienza ahora. Salgamos para adorar a Dios en el campo de la cotidianidad. Seamos embajadores de la esperanza y agentes de amor. Que ustedes puedan saludar cada mañana con gratitud. Llenen sus horas cada día con integridad y ejerzan su habilidad con humildad. En el nombre de Jesucristo, eres bendecido. Amén. Es posible tratar a tus prójimos con respeto, disfrutar de tu pan con agradecimiento y descansar cada día en la paz que solo Dios da. En el nombre de Jesucristo, eres bendecido. Amén. El amor de nuestro Salvador Jesucristo, el amor del Padre Celestial, la amistad consejera del Espíritu Santo será con ustedes ahora y siempre. Amén. Amén. Tengamos un momento de oración personal mientras tenemos un postludio. Oremos.